Vamos a ver los contenidos de la sesión y les pido que me confirmen si ven bien o no, digamos, la PPT. ¿Alguien que me pueda confirmar y si se escucha bien? Sí, se escucha bien y Ya, el PPT se ve bien. ya. Entonces, en este contexto, digamos, lo que queremos... perdona. Ya, lo que vamos a ver entonces es un poco, volviendo al tema del texto y del video, es por qué investigar, digamos, cuáles son las razones, los propósitos que tiene la investigación cuantitativa, particularmente en, digamos, el acercamiento a los fenómenos de la realidad social, para qué investigar o cuál puede ser la relevancia de una investigación. Vamos a ver algunos tipos de relevancia y luego diversas clasificaciones de la investigación, para por último pasar al tema del proceso de investigación y el tema de dónde surgen las ideas. Ya probablemente este tema no lo vamos a ver en profundidad hoy, pero lo vamos a continuar viendo, digamos, en la próxima sesión. Entonces, ¿por qué investigar? Bueno, a partir de lo que veíamos en el video y en las lecturas, eh, la investigación y particularmente la investigación cuantitativa, desde la historia, digamos, de la ciencia, tiene propósitos bien particulares, que tienen que ver con desde dónde nos acercamos a la realidad social. ¿Ya? Y desde la perspectiva de lo que plantea Guerrin, principalmente pueden identificarse dos objetivos de la ciencia y de la investigación en este ámbito. El descubrimiento, el descubrir cosas nuevas sobre la realidad, que era un poco lo que estábamos conversando, y la apreciación o evaluación. Es decir, valorar, evaluar e intentar sobre todo demostrar proposiciones, teorías, hipótesis que hay sobre la realidad a partir de la observación. Entonces, desde el punto de vista del descubrimiento, eh, el autor plantea que los descubrimientos en general, la mayoría, digamos, no son nuevos o no son tan innovadores, pero lo importante es que se busquen ámbitos o áreas del conocimiento que no están indagados, que pueden ser desde alguna perspectiva nuevos, y en ese sentido la buena investigación siempre tiene que buscar avanzar en las fronteras del conocimiento, ya ir un poco más allá, digamos, de lo que ya se conoce en algún ámbito o campo del conocimiento. Ya y en ese sentido tiene que ver con un poco lo que planteaba Adolfo, creo, de que vemos hoy día que las instituciones son cuestionadas, que hay muchos riesgos, que se multiplican, crisis, digamos, internacionales, entonces hay ámbitos en los que había conocimiento consolidado respecto de estos fenómenos y de su impacto, pero van surgiendo procesos que hacen desafiar esos conocimientos y hay que ampliar ciertamente esa frontera. Entonces, el autor aquí da un ejemplo que tiene que ver con la democratización. Y él, a partir de ese ejemplo, de este tema de investigación, él plantea que el objetivo de descubrir o de descubrimiento puede tener incluso o abrir incluso preguntas de investigación en distintos niveles. Por ejemplo, si estamos en una fase inicial de la investigación, se pueden generar preguntas que abran o inicien el proceso de indagación. Por ejemplo, él plantea cómo y por qué se democratizan algunos estados y otros no lo hacen. Desde una perspectiva, digamos, exploratoria o desde una fase exploratoria de la investigación, plantearse ese tipo de preguntas nos va a ayudar a descubrir un aspecto nuevo quizás que está poco estudiado del tema, pero también luego en otro nivel podemos plantearnos preguntas más de tipo descriptiva, que nos permitan conceptualizar o puntualizar mejor el tema. Por ejemplo, en el tema de la democratización. ¿Existe un momento crítico de transición en el que se logre la democratización? Y ahí ya entramos como a conceptualizar mejor qué se entiende por democratización
o por distintos tipos de régimen, por ejemplo, como para entender el concepto de transición, de un paso de un tipo de régimen a otro. Y luego, en este mismo proceso, digamos, y en una fase más avanzada de la misma investigación, podemos quizá buscar indagar en condiciones o causas asociadas al fenómeno, aún desde la perspectiva del descubrimiento. Por ejemplo, ciertos tipos de regímenes autoritarios son más propensos a democratizarse que otros, o cuáles son las condiciones, los criterios, las causas que permiten, digamos, explicar esos procesos. Uy, la Nicole me está llamando. Espérenme un minuto. Hola, Nico, ¿qué pasó? Ah, ya. Ya, que estoy exponiendo. Ya. Creo que hay otra persona en lo mismo. Ya. Para ver si es que me salí de todo porque recién no se escuchaba nada, entonces reinicié el computador. Pensando Ya. que era quizás algo de eso. Entonces ahora quiero ver. Ya. Espera. Perdonen, me decía Nicole que estaba esperando que le diera el ingreso y alguien más, así que por eso me interrumpió. Ya, entonces ahí los acepté. Entonces, como les decía, ¿por qué investigar? Bueno, este objetivo, digamos, de descubrir nuevos aspectos de un fenómeno que quizá ya está investigado, pero que quiero profundizar, puede implicar incluso abordar distintos niveles de la investigación o distintos enfoques, desde lo exploratorio hacia lo más causal o explicativo. Y en ese marco, el autor plantea que este proceso, digamos, o este objetivo de Profe, descubrimiento. ¿Se fue mi micrófono? no, se fue el PPT, Ah, ¿qué creo sí. pasó? ¿Se ve ahora? ¿Lo ven el PPT? Por lo menos yo no. No, yo tampoco. No, no se ve. Ah, ya se fue entonces. Ya, ¿ahora ahí? Ahora ¿Lo ven? sí. ¿Ahora lo Sí, ven? ahora sí. Ya, sí, seguramente donde me fui a esta función de aceptar, ¿hay alguien más que está en espera? No, parece que ya lo acepté, Camila. Ya, entonces, como les decía, respondiendo a esta pregunta de por qué investigar y bajo el objetivo, digamos, del descubrimiento, aquí pueden haber uno puede plantearse distintas preguntas y el autor plantea que, por ejemplo, puede haber una forma en que se definía el fenómeno a investigar en el objeto de estudio, digamos, denominado como I, ¿ya? Que es la variable en general en cuantitativo, en análisis cuantitativo, y en la variable dependiente, lo que queremos explicar. Entonces, él plantea que puede haber un proceso en que nosotros definamos o busquemos una nueva forma de definir, de conceptualizar o definir I, digamos, o abordarla desde una perspectiva novedosa, ¿ya? Y eso ya puede implicar un cambio o un aporte, digamos, al proceso de investigación, al conocimiento sobre el tema. También desde otra perspectiva puede surgir, al indagar el tema, digamos, al que yo quiero investigar, en la indagación puede surgir que me di cuenta que hay un factor o causa respecto de el tema en cuestión que no está investigado, ¿ya? Y volviendo, por ejemplo, al video, si ustedes se acuerdan, el joven plantea primero que él tenía una visión respecto, o él quiere responder a una hipótesis respecto de por qué hay algunos países que tienen mayor nivel de desarrollo que otros, y él se plantea una hipótesis inicial. Y él dice, a partir de los datos de la exploración, dice, bueno, yo primero me planteé que la industrialización y los países que tuvieron un proceso de industrialización temprana probablemente son los que hoy en día tienen mayor desarrollo, y esa es para mí la principal causa, ¿cierto? Entonces él plantea una causa inicial, pero luego en el proceso de indagación
se va dando cuenta que pueden haber otras causas y plantea otros elementos. No sé si alguno se acuerda cuáles eran los otros elementos que él propone como explicaciones alternativas. La felicidad y, y la tecnología. Ya es claro, él plantea en un momento el desarrollo tecnológico, por ejemplo, ya, entonces digamos que en el primer momento teníamos una definición de desarrollo, quizás de desarrollo económico, ¿no? Y luego él inicialmente pensó que el principal factor explicativo era Z, no sé, la industrialización, pero haciendo una indagación en los propios datos, una primera exploración, podríamos decir, los propios datos, surge una nueva posible explicación. La tecnología, el desarrollo tecnológico y la etapa en que se apareció el desarrollo tecnológico, digamos, ayudando quizá a este proceso de desarrollo económico. Entonces aquí surge una explicación X, y ahí se modifica en cierto modo la pregunta de investigación y las hipótesis de investigación. Luego en otra etapa también puede ocurrir que yo descarte alguna de las factores como la principal causa de X, y eso va a llevar a proponer, por ejemplo, una total nueva teoría o nueva hipótesis respecto a el fenómeno que venía siendo estudiado de cierto modo. Y esto tiene que ver con este análisis, esta argumentación que hace en el texto de Guerrin respecto al proceso de falsación de Popper. No sé si ustedes vieron en lógica algo sobre Popper. Popper, bueno, era un filósofo, y él plantea que en el proceso de investigación la principal estrategia que tiene que seguir la investigación es la búsqueda de refutar ideas que antes estaban asentadas, más que irlas confirmando. Entonces, en este sentido, cuando nosotros estamos haciendo este primer proceso de indagación para definir el tema que vamos a investigar y buscar un ámbito del conocimiento nuevo al que podamos aportar, tenemos que estar abiertos a la posibilidad de que teorías ya así como confirmadas puedan ser refutadas. O sea, que la explicación causal inicial, que era Z, por ejemplo, ya no sea más la relevante, y plantear en ese sentido hipótesis alternativas. Otra posibilidad que también se plantea en el texto de Guerrin es que surjan, por ejemplo, causas del contexto que sean previas incluso a la causa que yo estoy analizando. Y, por ejemplo, en el tema del desarrollo económico o el análisis que él hace de la democratización, él plantea que, por ejemplo, si bien en la formulación inicial la causa explicativa del proceso de democratización de ahí, por ejemplo, podía ser el desarrollo económico, el que se tratara de países que hayan tenido colonias o no, digamos, en ese sentido, el modelo económico más o menos extractivista respecto del uso de los recursos naturales, pero puede ser que yendo más atrás se plantee que hay una causa del contexto que puede ser incluso previa a ello, que explica X, y que él plantea que podría ser otros elementos, por ejemplo, contextos geográficos que estén influyendo, el clima, la calidad del suelo, el tipo de los recursos disponibles, y que sean esos contextos los que, o esas condiciones, digamos, las que motivaron o influenciaron el proceso o el tipo de colonización, digamos, y el tipo de extracción de recursos predominante en un periodo de tiempo, y después sea eso lo que vaya a explicar el contexto que se está, o el fenómeno que se está analizando, que es el régimen más democrático o autoritario. Entonces, en ese sentido, hay que ir, sondear, digamos, para ir más allá. Después también plantea que hay otro modo, puede haber otro modo o otra innovación, digamos, en el proceso de investigar, que vaya por el lado de
entender o tratar de entender los mecanismos mediadores. Es decir, quizás nosotros tenemos claro o la acumulación de conocimiento ya ha permitido consensuar respecto de cuál es la causa última del fenómeno. Sin embargo, los mecanismos que intermedian entre estas causas estructurales y el fenómeno, el efecto, digamos, no están totalmente claros. Entonces, en ese sentido, el aporte al conocimiento puede ir por el lado de intentar innovar en la explicación de cuáles son los mecanismos mediadores, ¿ya? Y esa, digamos, es otro ámbito en la cual se puede innovar en el proceso de intentar un nuevo, digamos, descubrimiento, descubrir una nueva ámbito en el tema de investigación que se está buscando. Y por último, puede haber una última posible fuente que tenga que ver con el descubrir un efecto moderador, que esto en algún momento cuando vean estadística quizá lo van a entender un poco más, que refiere a que puede haber una causa o más de una causa, digamos, factores causales que influyan en I, o sea, de X a Y, y entre medio pueden haber efectos, elementos de contexto que moderen o que modifiquen, digamos, esa relación causal, ¿ya? Que también puede ser una pregunta interesante a plantearse desde una perspectiva como innovadora en la temática que se está investigando. Entonces, pero ahora yendo al segundo propósito de la investigación, teníamos el tema de la evaluación. El segundo objetivo iba por el lado de que la investigación, digamos, nos permite valorar proposiciones teóricas sobre el mundo que querramos, digamos, comprobar a través del método, a través de la observación, ¿ya? Y aquí el elemento clave es que, a diferencia de este propósito de indagar nuevas ideas, del descubrimiento, que tenía que ver con la exploración y la innovación, en la búsqueda por la comprobación o la refutación de teorías de hipótesis, aquí debe haber una estrategia más rigurosa, digamos, en términos metodológicos. O sea, este proceso tiene que basarse en reglas definidas, ¿ya? Y en ese sentido, de acuerdo a lo que planteaba Popper, una proposición teórica, digamos, conceptual, puede ser verdadera por definición, pero no es verdadera si es que no puede ser sometida a un proceso de comprobación o refutación empírica. O sea, si una consigna, digamos, por ejemplo, política o ideológica, se plantea como verdadera, pero no hay mecanismos para someterla a comprobación empírica, él plantea que eso es simplemente, no sé, un eslogan, una proposición ideológica, pero no tiene asidero científico, digamos, ¿ya? Y no pueden, por tanto, ser planteadas como verdaderas. Profe, disculpe, ¿puede aceptar al compañero que está ¿Quién? esperando? No sé, están diciendo por el chat que está esperando. Alguien, ya. Cristóbal, ahí me apareció. Gracias. Sí, ahí dice admitiendo. Ya, no puedo ver el chat y el PPT al mismo tiempo, así que está bien que me digan. Ya, ahí parece que se incorporó. Entonces, volviendo al tema de este segundo propósito de la investigación, que tiene que ver con la evaluación o la apreciación, digamos, de ideas o proposiciones que ya existen y que a través de la investigación buscamos entonces comprobarlas o refutarlas. ¿Ya? Y se acuerdan en ese sentido un poco lo que planteaba el video. Ahí a mí me pareció el video bastante interesante como para llevar a algo muy cotidiano esto de cómo los sociólogos desarrollamos este proceso de investigación, de donde surge nuestra idea y comenzamos a decidir, a, a explorar, digamos, en un tema y cómo, digamos, tenemos estas como opciones de a partir de los datos ir refutando ciertas ideas que están
muy consensuadas a veces en algunas teorías, pero que un proceso de investigación rigurosa, que en el fondo lo que plantea Popper, nos puede llevar necesariamente a refutar o nos va a ayudar a refutar esas ideas. Entonces, desde esta misma perspectiva, las reglas que debiesen seguirse para poder hacer que el argumento sea comprobable o falseable desde la perspectiva de Popper es, primero los argumentos tienen que ser operacionales, eso significa que los conceptos tengan que ser medibles, tiene que estar definido de forma parsimoniosa o integral, digamos, que contengan claramente los elementos que dan cuenta de este fenómeno. Por otro lado, los argumentos tienen que ser de alcance general o generalizable, porque esto es una diferencia bien relevante con lo cualitativo, claro, con las metodologías cualitativas, porque en lo cuantitativo, en la investigación cuantitativa, la mayoría de las veces se va a buscar confirmar ideas que tengan la posibilidad de ser generalizables. Ya no se busca explicar la particularidad, sino que fenómenos que tengan un impacto generalizable. ¿Ya? Por otro lado, el argumento tiene que ser delimitado, es decir, aun cuando sea generalizable, tiene que definir con claridad a qué población objetivo, contexto, a qué sujeto va a referir, porque eh, la, la posibilidad de generalizar las ideas también está referida a que las generalizamos desde una muestra que tiene ciertas características, ¿cierto? Que tiene una definición clara de cuál es la población. Luego los argumentos tienen que ser coherentes, es decir, internamente consistentes entre sí, y tienen que ser claros, o sea, explicados claramente, digamos, respecto de las ideas contrafactuales. O sea, si nosotros queremos contrastar una hipótesis con otra, digamos, esa hipótesis tiene que estar claramente definida o esa teoría para poder contrastarla con otra, ¿ya? Y de ese modo, digamos, el argumento puede ser falseable empíricamente. ¿Algún comentario, duda de lo que le estoy explicando ahora respecto de las principales funciones de la investigación? Cuantitativa en particular. ¿No? Ya. Sigo entonces. Entonces, ¿por qué investigar? En términos resumidos, obviamente desde lo que plantea este autor, pero si ustedes leen los tres textos más o menos coinciden en varias de estas ideas. Por un lado tenemos el objetivo del descubrimiento, donde buscamos, por una parte, originalidad o innovación que habla el autor en la comprensión de un tema. Buscamos investigaciones que van a mover las fronteras o los límites del conocimiento, ir un poco más allá en la temática. Por otro lado, buscar nuevos objetos de estudio, ya que quizás estaban definidos de otro modo en las teorías existentes y que hay que reformularlos. Y en ese sentido, nuevas perspectivas sobre objetos de estudio ya establecidos. Por otra parte, desde el objetivo de evaluar, de apreciar o de la evaluación, se busca evaluar la verdad de ciertas proposiciones que ya existen, digamos, proposiciones, teoría, hipótesis sobre la realidad, sostener el estatus científico de una teoría o proposición, o sea, defender, digamos, la validez, podríamos, este estatus científico, la validez de ciertas teorías. Por otra parte, delimitar empíricamente el alcance de una teoría, qué tan generalizable es o no una teoría existente, y en ese sentido uno puede partir de una teoría que se aplicó o se definió en un contexto y querer ver si esta puede ser aplicada en otro contexto con características similares. Y por último, evaluar la coherencia interna de una teoría. O sea, las teorías en general tienen varios supuestos y varias proposiciones, y a veces entre sí hay incoherencias que se requieren analizar. Entonces, en ese sentido, podemos sintetizar, digamos, que
el objetivo de descubrimiento apunta sobre todo o apela sobre todo a la creatividad del investigador. En cambio, la evaluación tiene que ver con la rigurosidad del investigador y del proceso de investigación en sí. Y cabe señalar que la mayoría de las investigaciones es importante mantener el equilibrio entre ambos, porque también lo que plantea el autor es que puede haber fases dentro de una investigación donde se parta con el objetivo del descubrimiento, del descubrir para generar un tema, pero también hay muchas fases en el proceso de investigación, varias fases del proceso de investigación que tienen que ver sobre todo con la evaluación y requieren ciertamente de la rigurosidad metodológica, ¿ya? Entonces son dos aspectos que siempre tiene que equilibrar el investigador. Entonces, como vemos, en otras palabras, ¿para qué investigar? Tiene que ver sobre todo con entender de mejor modo los fenómenos sociales, que los podemos definir también como hechos sociales, aspirar a establecer, espérenme que la había modificado, por objeto estudiar fenómenos, hechos sociales y los sujetos involucrados en ellos. Entonces aspira a establecer teorías generalizables y busca producir descripciones detalladas y situadas de estos fenómenos. Y en ese sentido también podemos, volviendo a una idea que les planteé la semana pasada, también podemos desglosar que van a haber dos principales propósitos en ese sentido, o modo de plantear la investigación. Por una parte, bajo el objetivo de producir conocimiento, nuevos conocimientos y teoría, que va más en la línea de la investigación básica, y por otro lado, el intentar resolver problemas prácticos desde la investigación más de tipo aplicada, ¿ya? Y podríamos decir que es como una primer modo de clasificar la investigación según su propósito. ¿Para qué entonces también es importante investigar? Tiene que ver con la relevancia del proceso de investigación, de las preguntas que nos planteemos para investigar, y es importante que demos cuenta o explicitemos la relevancia, la justificación de nuestro estudio desde el comienzo, digamos, del proceso investigativo, porque eso va a hacer que la investigación tenga sentido también para otros, ¿ya? Entonces, las investigaciones no se efectúan simplemente por un capricho del investigador, sino que porque hay argumentos que justifican el desarrollo de esto. ¿Qué tiene que ver con los elementos anteriores? Tiene que ver con esto de ampliar las fronteras del campo de investigación, con cuestionar teorías existentes, pero quizá esa forma de explicar, digamos, la relevancia puede ser muy abstracta para el público, digamos, que va a conocer tu estudio, y en ese sentido la justificación muchas veces hay que hacerla desde una perspectiva mucho más práctica o aplicada. Entonces, ¿qué tipo de relevancia podemos plantear como argumento, digamos, que justifique nuestra investigación? Por una parte, la relevancia social. Por ejemplo, cuál es la trascendencia para la sociedad de mi estudio, quiénes se van a beneficiar con los resultados del estudio, de qué modo, ¿ya? Qué proyección o qué impacto pueden tener en los resultados de la investigación. Por otro lado, implicancias más prácticas que tienen que ver con este tema de si la investigación aplicada va a ayudar a resolver algunos problemas prácticos, qué implicaciones van a tener estas resoluciones, qué sugerencias, por ejemplo, van a emerger a partir de la investigación para resolver ese problema. Por otro lado, también puede tener un valor teórico que tiene que ver con lo que ya les comentaba antes, si la investigación logra llenar algún vacío de conocimiento, si genera resultados que son generalizables, si amplía, digamos, la frontera del conocimiento en algún campo, si refuta o apoya alguna teoría, ¿ya? Que eso para los científicos que están, digamos, los colegas que están en el mismo ámbito que nosotros, puede tener bastante relevancia, pero quizás para otro tipo de público no. Por otro lado,
otra justificación puede ir por el lado metodológico, si la investigación ayuda a crear nuevos instrumentos para recolectar fenómenos que antes se indagaban o investigaban de otro modo, ayuda a definir de nuevo, digamos, o de un modo más preciso algún concepto, una variable o una relación entre variables, sugiere cómo estudiar o qué camino seguir, digamos, para indagar más adecuadamente un fenómeno o población. Entonces, a partir, digamos, de esta definición de cuáles son los por qué o los propósitos principales de la investigación y para qué puede servir la investigación en términos de funcionalidad, podemos clasificar las investigaciones de distinto tipo. Un primer nivel de clasificación más general es este que ya les señalé, entre la investigación básica o pura y la investigación aplicada, pero que es una clasificación muy general y que en términos amplios no nos define mucho a nosotros, porque la mayoría de las investigaciones sociales son más bien aplicadas y no solemos no entrar mucho en el ámbito de las investigaciones básicas. Entonces, una segunda tipo de clasificación es más específico, digamos, y más relevante para nosotros, y tiene que ver con el alcance o los niveles de profundidad de la investigación, de estos propósitos de la investigación. Entonces aquí tenemos por una parte la investigación exploratoria, la descriptiva y la explicativa, que como pudieron ver en los distintos textos mencionaban estas clasificaciones, pero a veces le cambian el nombre, digamos. La explicativa a veces la llaman causal o relacional, la descriptiva casi siempre es descriptiva. Entonces, el primer nivel o alcance de la investigación exploratoria tiene que ver con la investigación que busca examinar un tema nuevo, poco estudiado, pero también puede ser una investigación que analiza un fenómeno antiguo, digamos, que tiene mucha persistencia, pero que no ha logrado ser resuelto, digamos, y que nosotros queremos investigarlo desde una nueva mirada, de una nueva perspectiva, ¿ya? Y para indagar en esta nueva mirada vamos a partir desde una exploración bien inicial. Luego también puede haber en la investigación exploratoria puede buscar probar la viabilidad de un estudio más extenso, entonces en la primera fase exploramos y después ya que vemos que es viable, procedemos a la siguiente etapa más descriptiva. También puede ser una fase para desarrollar métodos en un estudio que después en una segunda fase también va a ser descriptivo o explicativo, entonces la primera fase nos centramos en lo exploratorio. Por otra parte, tenemos las investigaciones enfocadas en lo descriptivo, que también puede tener distintas razones, motivaciones. La descripción puede ser describir situaciones y acontecimientos, por ejemplo, a partir de lo observado. Puede buscar describir una población o un grupo respecto de sus actitudes, intereses, características. Y por ejemplo, lo quali, que también se desarrollan en investigaciones descriptivas, ahí se busca más bien describir culturas o grupos en su particularidad. Y ahí se plantea como la diferencia con lo quanti, que más bien buscamos describir el grupo o la población objetivo respecto de actitudes, pero que puedan ser generalizables, ¿ya? Y ese es como un contraste. Por otro lado, tenemos como alcance el tipo de investigaciones enfocado en lo explicativo, que buscan explicar causas, factores asociados a la manifestación de un fenómeno. Establecer, por ejemplo, relaciones causales va a requerir una precisión conceptual y operacional mayor que los otros niveles de investigación. Y también va a considerar objetivos, también puede considerar objetivos relacionales y o predictivos, ¿ya? O sea, pueden haber investigaciones explicativas que se denominan en algunos contextos relacionales o correlacionales, donde se busca asociar fenómenos o variables, y también ya en un nivel más especializado o específico, digamos, puede haber investigaciones que buscan predecir ciertos fenómenos, ¿ya? Y ese es un nivel de explicación más complejo de lograr. Otra clasificación posible de las investigaciones pueden apuntar a la escala o grupo objetivo del estudio, que por una parte puede ir por un
desde una escala microsocial, digamos, hacia una más macrosocial. Obviamente que entre medio podemos tener mixtura, algo meso o medio, digamos, social. En lo microsocial tenemos estudios que buscan dar cuenta de individuos, de familias, de hogares, de sujetos o actores en particular, y también grupos o comunidades con cierta característica, mientras que en lo macrosocial podemos tener investigaciones que intenten dar cuenta de instituciones, de organizaciones complejas o de territorio, a nivel de territorios como pueblos, ciudades, países. ¿Ya? En general se piensa que la investigación cuantitativa tiene que apuntar siempre a lo macrosocial, pero eso no necesariamente es así, digamos. A un nivel macrosocial, por ejemplo, con datos secundarios, perfectamente se puede buscar abordar preguntas que tengan que ver con pueblos, con ciudades y establecer comparaciones, por ejemplo. Pero en un nivel microsocial también hay muchas investigaciones cuantitativas que abordan comportamientos de la familia en relación a ciertas variables, ¿ya? Por otro lado, tenemos la clasificación de investigaciones de acuerdo al alcance temporal. Y en ese sentido podemos tener investigaciones transversales o sincrónicas, que también se denominan, que nos van a permitir estudiar un fenómeno en un momento determinado y que generalmente, por ejemplo, los retratamos con las encuestas que aplicamos en un momento X, donde levantamos información para el fenómeno en ese momento en el tiempo, y que si queremos compararlo con otro momento en el tiempo necesitamos necesariamente tener otro corte transversal para comparar. Mientras que por otro lado tenemos las investigaciones longitudinales o diacrónicas que nos permiten estudiar el fenómeno a lo largo del tiempo, en una temporalidad, digamos, más extensa, y nos permite ir viendo la evolución de ciertos, el cambio de ciertos fenómenos en el tiempo, que ciertamente son investigaciones más escasas, más difíciles de desarrollar y que requieren más recursos. Por último, entonces, tenemos las clasificaciones de investigaciones, que ya un poco lo que vimos la vez pasada, entre lo cuantitativo y lo cualitativo, pero que también, digamos, podemos tener una tercera clasificación, que es la mixta, donde se combinan ambas métodos y técnicas. Esto, más o menos los elementos que caracterizan cada una ya lo vimos un poco la vez pasada, pero bueno, solo señalar que la cuantitativa busca medir fenómenos, describir, busca explicaciones causales, puede recoger datos primarios y secundarios, pero utilizando técnicas cuantitativas como las encuestas, los registros, y utiliza la estadística, mientras que la cualitativa busca más bien explorar y o describir fenómenos en su contexto real, recogiendo datos primarios o secundarios, pero a través de las técnicas cualitativas como la observación, la entrevista, los documentos, y, por cierto, busca más bien interpretar y comprender estos fenómenos desde lo particular. Hasta esta parte, ¿quisieran preguntar algo o acotar algo? ¿Alguna duda? ¿Está más o menos claro? ¿Les hace sentido, digamos, esto, digamos, con lo que vimos en los textos? La verdad es que los textos eran bastante sencillos, pero es importante, digamos, ir revisando este proceso de argumentación, digamos, porque nos da cuenta de que la investigación es un proceso complejo y que no surge de la nada, digamos, sino que proviene, digamos, de todo un proceso que hay que entender y que hay que tomar decisiones relevantes, y por eso es importante también conocer estas clasificaciones, porque así cuando nosotros decidamos abordar una pregunta de investigación, nos vamos a mirar también estas clasificaciones y a tratar de un poco encajar, digamos, donde mi investigación pudiese desarrollarse o responderse de mejor modo, ¿ya? Luego de esta primera etapa de entender mejor entonces los propósitos de la investigación en general y particularmente las investigaciones cuantitativas, es útil pasar a conocer un poco el proceso de investigación. Quizás ya lo han visto en otra oportunidad, hay múltiples posibles esquemas, pero es importante que
plantear que en general el proceso de investigación en las investigaciones cuantitativas tiende a ser mucho más esquemático y sistematizado, como le decía la vez pasada, que las cualitativas. Las investigaciones cualitativas en general pocas veces les van a plantear que el esquema es como un esquema lineal, sino que en general les van a plantear que la investigación es más recursiva, que suele ir desde la exploración, desde los planteamientos o supuestos al dato, a la exploración, después de la exploración nuevamente a la teoría y así. Es mucho más recursiva. En cambio, en la investigación cuantitativa, en general vamos a tener un proceso de este tipo, como en este esquema, donde vamos a partir de un marco teórico referencial que nos va a dar cuenta de ciertas hipótesis o ideas, presupuestos que nosotros queremos comprobar, demostrar o refutar. Y a partir de ese marco teórico referencial que nos va a permitir... Profe, no veo el esquema. Ay, ¿en serio? ¿Pero Sí, ven el PPT? yo por lo menos no. Se salió el PPT, Ya, no está compartiendo la pantalla. no sé qué pasó. Yo lo tenía como compartido, pero no sé, se puede haber caído. ¿Y ahora? ¿Se ve la pantalla? Ahora sí, Sí. gracias. Ya. Entonces, como les decía, todo el proceso de investigación, en la investigación cuántica en general parte de un marco teórico referencial que nos va a permitir dar cuenta o delimitar el problema y también tener ciertas hipótesis, ideas, digamos, de base, y luego a partir de ahí va a continuar por un diseño de investigación donde se toman diversas decisiones claves para la metodología. Luego tiene la fase empírica, digamos, que es delimitar con más claridad las técnicas a utilizar, elaborar esas técnicas que van a abordar, digamos, los fenómenos sociales y de ahí ya viene el proceso de terreno como tal, de recopilar los datos, de procesar o elaborar los datos y para luego analizarlo o interpretarlo según cuál sea la perspectiva o técnica de análisis que se utiliza para finalmente dar cuenta de los resultados de investigación. Ya como les decía, en la metodología cuántica en general vamos a tener un proceso bien, me fui, sistemático en ese sentido. ¿Pueden ver la pantalla todavía? De nuevo me fui para otro lado. No, Se salió la pantalla. Sí, me salí. Ya, ahí está. Entonces, ahora quisiera plantearle a partir de lo que señalaba el texto de Guerrin principalmente, pero también desde lo que vimos en el video y que lo que hemos conversado un poco en la sesión, ¿de dónde creen ustedes que surgen las ideas de investigación? A ver, me gustaría que aquí lancen algunas ideas a partir de lo visto en el video, de lo que leyeron. Pueden haber múltiples fuentes de ideas, digamos. ¿A ustedes cuáles se les viene a la mente de lo que vieron? ¿De dónde surgen las ideas de investigación? Y les voy a preguntar. A ver, Cristina, ¿está ahí? Creo no haber escuchado a Cristina. Primera vez que la veo. Cristina, ¿estás por ahí? ¿Leíste el texto? ¿No viste los videos? ¿Te puedes plantear algunas de las posibles fuentes de ideas de investigación? ¿De dónde crees tú que surgen las ideas? No he visto los videos ni me he leído los textos, pero yo creo que es como cuando uno ve una investigación y ve que falta algo, ahí podría como surgir alguna idea o alguna hipótesis. Ya, tú dices como de investigaciones previas, puedes detectar vacíos, temas que requieran indagar, ¿cierto? Sí, o cuando uno ve problemáticas sociales que no se han investigado tan a fondo quizás. Ya. Y ahí tenemos dos posibles fuentes de ideas. A ver quién más quisiera plantearnos. Lucas.
No sé si está por ahí. Montserrat. Montserrat, ¿estás por ahí? Quizás pudiésemos plantear, ¿se te ocurre alguna fuente de ideas de investigación? No sean tímidos. Aquí pueden haber muchas posibles opciones, así que... ¿quién más quisiera contarnos? Bruno. Las ideas pueden surgir en una contraposición de ideas. ¿Ya? ¿Puede explicar eso? ¿Quién está hablando, Camilo? Sí, sí. De paradigmas que pueden surgir o percepciones que tienen las personas y se pueden contraponer y pueden chocar. Ya, como... Es como en el video lo especifica así como en el asado, que ellos están en un asado y que empiezan a salir temas y empiezan a friccionar temas por paradigmas que tienen los integrantes de esta reunión. Ya, claro, la confrontación de ideas distintas nos puede llevar a plantearnos que es importante investigar esto para poder contrastar esas ideas, ¿cierto? Ideas que pueden venir muy del sentido común, pero que también pueden estar respaldadas por teoría o perspectiva, digamos, y que es útil, digamos, indagar en ellas. ¿Alguien más quisiera plantearnos? Bruno, me parece que iba a hablar y... Sí, profe, es que yo me vi los videos de la clase pasada y salía, o sea, me quedé con varias cosas del método cuantitativo que era como para controlar, tener como control sobre a lo que se investigaba, pues entonces eso es lo que podría ser como ¿cómo se Una, llama? Una fuente, sí. La algo así necesidad como... la necesidad necesidad de tener controlada la población, al menos al nicho al cual se va a investigar. En Claro, caso de que sea algo de que nadie sabe o no se tiene mucha información. ya. Entonces, más que controlar a la población, podríamos decir como intentar controlar o manipular ciertas variables respecto de un fenómeno, digamos, que no se conoce mucho Exacto. y que mediante el método cuantitativo nos permite además tomar una gran cantidad de variables, ¿se acuerdan? Entonces, en ese sentido, las ideas pueden surgir ahí de un tema donde hay muchas posibles causas pero que no está con certeza definido o determinado cuáles son las causas más probables, digamos. Entonces, la investigación cuantitativa nos va a permitir controlar esta gran cantidad de información y de variables. ¿Alguien más? No. Ya, entonces, y ya esta es como la última parte, por la siguiente sesión vamos a indagar más sobre cómo surgen las ideas. Pero a partir de lo que plantea el texto, que me parece bastante interesante esa parte, y si no la han leído, léanla, el autor señala ciertos tips, digamos, de dónde pueden surgir la idea de investigación. Primero él dice estudiar la tradición. Hay que estudiar el estado del arte lo más completo posible del campo, del tema de investigación que me interesa, ¿ya? O sea, como investigador yo planteo un campo que puede ser más o menos amplio y parto estudiando es el estado del arte de ese campo. ¿Se ve el PPT? ¿O lo perdí de nuevo? Lo perdido no se ve. Ya, ahora sí. ¿Ahora volví? ¿Sí? Ahí sí. Ya. Entonces, la primera
la primera fuente posible de las ideas es estudiar la tradición, conocer el estado del arte de un tema o de un campo temático, digamos, para poder a partir de ahí quizás encontrar los vacíos, como decía la compañera, para ver qué me interesa estudiar. Por otro lado, otro punto de partida puede ser comenzar donde estoy, es decir, desde mi experiencia personal, desde lo cotidiano, desde alguna intuición que tengo sobre una idea, un fenómeno, y partir de ahí empezar a indagar. Por otro lado, luego plantea, aléjese del terruño, dice. Buscar preguntas que desafíen convicciones, que era un poco lo que planteaba el video, ¿cierto? Desde tu experiencia personal pueden surgir preguntas y también pueden surgir ciertas convicciones, prejuicios, podríamos decir. Entonces, el autor plantea que hay que alejarse de esa posición como de seguridad, de esas certezas, por ejemplo, que están dadas por el status quo, y empezar a cuestionársela. Y ahí pueden emerger preguntas. Otra posibilidad es jugar con las ideas, dice el texto. Probar hipótesis o ideas que puedan incluso proceder de estudios en otros campos de la investigación social o en otros campos de la ciencia incluso. Y pueden haber ideas que me parezcan interesantes y que quizás las puedo llevar hacia la sociología y intentar testearla, probarla. Practique la descreencia, dice el autor. Busque teorías o conceptos que están asentados y cuestione su aplicación en diversos contextos. Esto tiene que ver un poco con lo que yo les planteé en algún momento. Quizá hay una teoría o un concepto que está sumamente bien estudiado, no sé, en Europa, en Estados Unidos, pero que en verdad hay muy pocos estudios que realmente verifican que si eso se cumple o no se cumple o es aplicable al contexto latinoamericano. Entonces, es bueno agarrar de repente esas teorías, esa hipótesis y llevarla al contexto latinoamericano y decir, bueno, yo los voy a testear y lo voy a contrastar quizás con otros puntos de vista alternativos para demostrar que si se aplican o no se aplican, digamos. Observe empáticamente. Observar entrando en el mundo de los sujetos implicados en una actividad. Por ejemplo, quiero estudiar un fenómeno muy particular, una cultura, un estilo de vida, no sé. Para eso, en una primera etapa, el autor dice que hay que observar de forma empática, meterse como en este contexto y a partir de ahí ver si surgen o se pueden ir delimitando preguntas. Luego, teorice salvajemente, dice, indagar en múltiples explicaciones teóricas respecto de un tema, de un fenómeno, y luego reorganizar las ideas para ir seleccionando explicaciones más plausibles, ya para ir contrastando. Un poco lo que decía el compañero de ir confrontando ideas, ¿ya? Y por eso, cuando uno no tiene una pregunta tan clara, en alguna etapa de la investigación es conveniente discutir y revisar mucha teoría, muchas propuestas que incluso puedan enfrentarse entre sí, para luego ir avanzando hacia reducir esa idea y quedarse solo con algunas explicaciones. Por último, prevea y haga análisis exploratorio. Entonces, el autor ahí plantea que hay que familiarizarse con el tema, hacer esta etapa de indagación o de exploración inicial, para luego ir acotando el tema, ¿ya? Y en este proceso de ir acotando también es importante revisar aspectos como la viabilidad del estudio y las etapas que van a seguir, digamos, metodológicamente, ¿ya? Y por eso prever, dice el autor, porque a veces uno se plantea preguntas que son muy ambiciosas y que en el proceso de ir acotándolas, uno se da cuenta que en realidad es súper inviable poder responderla y que en ese sentido no tiene mucho mérito con continuar con el proceso de investigación. ¿Ya? Entonces, como pueden ver, hay muchas posibles fuentes o procesos que pueden dar cuenta, que pueden hacer que surja un tema, una pregunta de investigación. ¿Ya? Entonces le doy la tarea de empezar a aplicar algunas de estas tips o sugerencias del autor para empezar a indagar en a formular sus propios temas. Ya recuerden que tienen que seleccionar o empezar a seleccionar un tema de investigación para el trabajo del curso, que es diseñar, generar un diseño de investigación. Entonces,
ahora para terminar les voy a dejar las tareas para la próxima sesión, pero quería ver si tienen alguna duda, consulta, plantear algún comentario. ¿Les parecen interesantes estas múltiples fuentes de cómo pueden surgir de dónde pueden surgir las investigaciones? ¿Hay alguna que les llamó la atención, que en verdad no se la habían planteado o no pensaban que surgía de ese modo? ¿Alguien quisiera comentarme algo antes de pasar al ejercicio, a las tareas, digamos? Ya, aquí lo más importante en el proceso, ya sea cual sea el punto del que uno parta, que puede ser como el joven del video, digamos, que parta de preguntas que le surgían desde la vida cotidiana y que luego se busca desafiar las preguntas, o puede partir de una revisión teórica exhaustiva de un tema. Más allá de cualquiera de esos puntos, lo clave en este proceso inicial y en definir, digamos, el tema a investigar es plantearse preguntas que vayan apuntando, digamos, a avanzar un poquito más en las fronteras del conocimiento sobre un tema, ya como veíamos antes. O sea, que haya en alguna perspectiva, aunque sea que uno al principio puede pensar que es algo muy minoritario, muy específico, pero que realmente la investigación va a generar algún tipo de innovación en la forma en que se plantea la pregunta o en la forma en que se plantea el método que va a aportar al campo del conocimiento. ¿Ya? Eso es lo clave. Entonces, encontrar los vacíos, encontrar cómo innovar, la forma en que se ha abordado el tema. Entonces, en ese contexto, el ejercicio que tienen que desarrollar ahora para la próxima sesión es buscar un artículo científico que yo ya se los había planteado, me parece previamente. Ojalá lo seleccionen ustedes de acuerdo a algún campo de investigación que les interese. Si necesitan apoyo de mi parte, igual yo les puedo decir o ayudar a dónde buscar. En el aula virtual yo les coloqué un buscador que es Cielo, pero pueden buscar otros, digamos. eh, y si no encuentran en el ámbito o en el tema que les interese, también me pueden preguntar a mí, yo les voy a buscar alguno y poner algunas opciones en la página, pero más bien me interesa que sean temas de su interés. ¿Ya? Entonces, luego de que eligen el artículo, tienen que reflexionar sobre los temas que vimos en esta clase. ¿Qué tipo de descubrimiento o evaluación es la que presenta el artículo? Identificar cuál es la brecha de conocimiento o problemática o vacío de conocimiento, el cual hace que el estudio sea relevante y que un poco dar cuenta de la relevancia, de la justificación del estudio y en ese sentido identificar el tipo de relevancia, ¿ya? Explicar cuáles son los tipos de justificación o de relevancia del estudio. También sería bueno que expliquen cómo puede clasificarse la investigación pues, según su propósito, qué propósito tiene, y eso lo van a exponer frente al curso, ¿ya? Como en el curso igual son hartos, les puedo proponer que hagan el ejercicio de a dos. Les voy a mandar una pauta quizás más acotada con los puntos que tienen que presentar. Y la idea es que lo presenten hablando más que nada, pero si quieren tener una lámina de apoyo, un PPT de apoyo, con una lámina, digamos, puede ser, un par de láminas. Y eso, ¿ya? Entonces, pueden hacerlo en forma individual o en dupla, como les decía. Y la idea es que entonces seleccionen un tema de interés y busquen un paper y lo lean, digamos, para responder esta interrogante. O sea, lean el paper a la luz de lo que vimos en la clase de hoy y de los textos de lo que hemos leído. ¿Ya? ¿Alguna duda al respecto? ¿La pauta cuándo la tendríamos? Bueno,
la pauta es principalmente responder a estos puntos, pero se lo voy a hacer como en formato Word para ponérselo en la página como tarea, ¿ya? Yo creo que de aquí al jueves o al viernes espero ponérsela, pero más o menos va a ser estos los puntos. Entonces, mientras tanto, elijan el artículo, el tema y empiecen a leer el tema analizando estos temas, ¿ya? El tipo de descubrimiento o el propósito, digamos, a lo que apuntan, el vacío de conocimiento que aborda el artículo, los tipos de justificación o relevancia con lo que cuenta el estudio y cómo puede clasificarse en torno a las clasificaciones que vimos en la clase. ¿Ya? Eso principalmente, ¿ya? Y eso, como les digo, lo pueden resumir en un Word, en un archivo Word, bajo los títulos, los temas que les voy a plantear, o lo pueden poner en un PPT, en un par de láminas de un PPT. Lo importante es que la próxima sesión yo les voy a preguntar y ahí van a tener que exponerlo. La idea es que ahí cada uno exponga lo suyo. ¿Ya? Y ahí vamos a pasar al siguiente tema, que es ir delimitando las preguntas de investigación. Profe, tiene que ser, o sea, me imagino que sí, pero es para aclarar más que nada. Tiene que ser solamente cuantitativo. Sí, principalmente tiene que ser metodología cuantitativa, pudiese ser mixta, por ejemplo, Ya. pero principalmente cuantitativa, pero puede ser exploratoria, descriptiva, puede estar en cualquier nivel, por eso ustedes lo van a explicar ahí. Ok. Y en el campo o tema que les interese. Eso significa que no tiene que ser únicamente investigación sociológica, podría ser en el ámbito de la educación, por ejemplo, de la economía, psicología, ya cualquier disciplina de las ciencias sociales en el fondo que el estudio esté abordando una metodología y esté bien explicada la metodología para que ustedes puedan identificar ahí la relevancia, el tipo de investigación y los temas que vimos hoy día. ¿Les parece?